Doridanto, yo vi una cosa que usted puso ahí en Gueto, donde usted le está diciendo una serie de cosas a los homosexuales, que son todas ciertas. Yo estoy de acuerdo con usted, de que si nosotros nos vamos a llevar de, de los prejuicios católicos, los mismos homosexuales que tanto hablan no estarían ni siquiera en el medio, porque los hubiésemos apartado del primer momento. Y sin embargo no es así, pero son los que más critican. Yo soy un hombre, mi bisabuela era caballo de misterio. Yo no soy caballo de misterio, yo soy creyente en los misterios, me he criado ahí. Y yo no he visto nunca en mi familia, yo soy un hombre ya que tiene 57 años, nunca vi en mi familia que se bautizara a un homosexual, ni vi a un homosexual bautizando. Sí, caballo de misterio, incluso yo tengo un primo que es caballo de misterio, y mi propia bisabuela, desde que él estaba pequeño, desde que él tenía como 12 años, comenzó a prepararlo como caballo de misterio. Pero él nunca bautizó a nadie, no se le bautizó, a él se le preparó su cabeza para que fuera caballo de misterio, y después mi abuela lo tenía como plaza, y después entonces le dio un punto de trabajo para que trabajara con ella. Ella no trabaja porque ya él es mayor que yo, él me lleva como 8 años, pero también él ya está un poco enfermo, ya él no trabaja. Entonces yo quiero que usted me diga, ¿por qué de antes a los caballos de misterio, a los homosexuales, no se les bautizaba y ahora sí lo bautizan y lo ponen a bautizar? Amigo, mire, ese es un tema demasiado delicado que yo lo traté hace como, estamos en el 2014, como en el 2010, cuando comenzó todo esto por aquí de Facebook, y yo me gané una enemistad con la comunidad gay de nuestra tradición, en el sentido de que ellos entendían que yo los estaba a ellos discriminando. Y yo lo que estaba diciendo es lo que yo vi, lo que yo aprendí. Yo lo digo, por ejemplo, en mi familia, del lado de mi familia, de donde que yo ejerzo mi tradición, que de parte de mi bisabuela y eso, no hay, del linaje directo que yo tengo, porque yo, como yo le digo, yo tengo de 2 linajes, no se ha bautizado nunca ningún homosexual. Y todas las personas que hemos servido y hemos sido cabezas de misterio, somos personas que tenemos una vida que no le voy a decir que tiene que ser perfecta, porque perfecta no lo es, pero que no estamos completamente parcializados de un solo lado. Pueden haber personas que sean heterosexuales, como personas bisexuales, que hagan su vida también, que tengan sus hijos y demás. La razón no es por discriminación, como las personas pueden pensar y como creyeron esos jóvenes homosexuales en su momento, cuando yo comencé a hablar al respecto. Yo escucho mucha gente, esta nota de voz, esta cápsula la voy a hacer un poquito larga porque tengo que explicar esto bien. Yo escucho a mucha gente que dice, de antes los caballos de misterio no se bautizaban. Yo veía mucha gente trabajando sin bautizar, es verdad, y esa gente no bautizaban, pero como ellos no tenían bautizo, no bautizaban, porque para dar un servicio no hay que estar bautizado. Usted puede ser caballo de misterio, tiene su refrescante que lo confirmó como caballo de misterio, tiene su aplazamiento y tiene su punto de trabajo, eso está perfecto. Hay 2 razones por las cuales la gente anteriormente no se bautizaba, de las razones que yo conozco, porque yo no tengo la verdad absoluta, pero de las que yo conozco por mi experiencia. Una de ellas, porque era de linaje heredado, linaje familiar heredado, y lo que usted hereda en su familia, pues usted lo que hace es que recibe y se confirman esos puntos con usted. Si existe el sacramento de la confirmación que se da en la familia. Y también porque si usted era caballo de misterio pero era homosexual, usted no era bautizado. Hay 2 razones para eso. Siempre se dieron 2 razones. La primera es por 2 herencias. La herencia de los africanos y por la misma herencia católica. Vamos a empezar por la herencia católica porque es
curiosamente, usted ve que muchos de los homosexuales de la 21 División son más católicos que todos y son los más rezadores y los que me hablan de todas las cosas católicas y los que más condenan según las normas del catolicismo. Pero ellos parece que olvidan que ante la Iglesia Católica ellos son grandes pecadores porque son sodomistas. Y que si nosotros nos vamos a llevar de eso, ellos no podrían ser cabeza de ningún altar, o sea, no podrían bautizar, porque ¿quién es que bautiza? El que bautiza en nuestra tradición es un sacerdote iniciado del comienzo de Juan Bautista, y después cuando tú vas a la Iglesia Católica, quien bautiza es un cura, es un sacerdote, ni siquiera una monja puede bautizar. Y se supone que el sacerdote no puede ser homosexual porque la homosexualidad es un pecado muy fuerte dentro de la Iglesia Católica. Que ellos lo sean oculto y que sean pederastas, algunos de ellos, es otra cosa. Pero se supone que el sacerdote de la Iglesia Católica no puede ser ni homosexual, ni pederasta, ni nada de eso. Y por eso es que entonces hay tanta hipocresía dentro de ellos. Pues esa es una de las primeras razones. Quien bautiza dentro de la 21 División es alguien a quien nosotros lo consideramos un sacerdote, aunque no se le diga de esa forma. Que incluso lo he dicho muchas veces, ¿por qué se le dice padre, madre? Es de eso mismo, de la misma iglesia, que la gente piensa el padre y madre de que porque los padres sanguíneos hablan tanto disparate que no saben ni siquiera de por qué es. No, porque el padre es como un cura. Y usted ha visto a un cura declarado públicamente homosexual, así que esté dentro de la Iglesia Católica. No, ellos tienen que salirse de la iglesia o hacer sus cosas ocultas. Entonces, por ahí, ya empezando por ahí, a nadie se le ocurría bautizar a una persona abiertamente homosexual, porque a esa persona no se le podía dar el don del bautizo, o sea, para que siguiese bautizando, porque un homosexual no se supone que deba bautizar, heredado por la Iglesia Católica, o sea, heredado del lado de la Iglesia Católica. Entonces a un homosexual se le preparaba como caballo de misterio y esa persona ejercía toda su vida de caballo de misterio, tenía su altar y su punto de trabajo con el que se desenvolvía perfectamente, pero no bautizaba. No podía bautizar y por ende no tenía entonces lo que hoy se le llaman ahijados o lo que se le llaman ahijados, no podía hacerlo porque nació como homosexual y esa persona sin pataleo aceptaba su situación porque de todas maneras iba a servir y iba a trabajar para la 21 División. ¿Cuál es el tema? ¿Me comprende cuál es el tema? Lo mismo que pasa con santería cubana. Los homosexuales saben que no pueden tener camino de babalao, pero ellos son santeros y hacen de todo lo que quieran hacer como santeros, ¿me entiendes? O sea, siempre hay una alternativa, pero además también, porque de la tradición africana, tampoco al homosexual se le da sacerdocio. Se le prepara como un medium para otras cosas, para servir en los egugunes. O sea, tienen su camino muy distinguido, muy bonito, muy bueno, y se les prepara muy bien. No se les discrimina. Pero en el vudú, ¿qué te dicen? Es que toda persona que ejerza un sacerdocio debe ser alguien que sostenga la familia para que se pueda mantener en el tiempo tanto la etnia como el linaje. Entonces debe ser una persona que se una con alguien del sexo opuesto y forme una familia. Que se divorcien en el tiempo. Ellos no se divorcian. En África esa gente religiosa del vudú no se divorcian nunca. Pero vamos a suponer, en nosotros aquí en la diáspora, okay, que la gente se divorcie y tal. Pero la idea es sostener el linaje y sostener el linaje a través de una familia compuesta por su tronco de hombre y mujer y que el linaje se mantenga. Entonces eran las razones por la de que anteriormente en este país no se veía eso de un homosexual estarlo bautizando. De muchos años ya para acá, sino que eran caballos de misterio y servían. Por ejemplo, yo siempre he hablado de Domingo, pero Domingo no bautizaba a nadie, el de Mano Guayabo, que es parte de mi línea de mayores. Él no bautizaba a nadie. Y él tenía su altar precioso allá en Mano Guayabo, homosexual, que servía con Belie Belcán. Y él no bautizaba a nadie. Él falleció ya hace como 25 años que falleció Domingo, ¿me entiendes? Entonces, de un tiempo para acá, pues las cosas se han comenzado a ser diferentes. Yo sé que hay servidores de misterio, gente que lo heredó claramente así y que no bautiza a homosexuales, que lo prepara, que le da su punto de trabajo y todo, para que ellos hagan su trabajo, pero no los bautiza, para que ellos no puedan tener el don del sacramento de bautizar. ¿Me comprenden?
Pero no es por discriminación, les estoy explicando las razones que se tienen. Nosotros aún así, fíjense cómo hemos sido en la diáspora tan flexible que con el tiempo hemos dejado que reglamentos tan serios como esos que se practicaron hace 50, 60 años en nuestro país pasen al olvido. Y usted ve que los que más bautizan ahora son los homosexuales. El bautizo así es una herencia católica, es una herencia africana. Y usted no va a ver un sacerdote católico abiertamente homosexual. Es que se supone que no pueden ser homosexuales. Y si lo son, lo hacen escondido y están pecando. Es que según la tradición del vudú, el homosexual no forma una familia. Puede tener un hijo, pero no forma una familia constituida para hacer que el linaje crezca y que la línea que crezca a través de su sangre y que el linaje se mantenga. Y nosotros hemos sido sumamente abiertos en ese sentido y hemos permitido, como me dijo a mí, fue el año pasado, una persona que no es africana, una persona latinoamericana, que me dijo que por qué los 21 divisionistas le habían entregado la tradición a los homosexuales. Y yo le dije, no se le ha entregado a los homosexuales, es que ellos dicen que son caballos de misterio y le hacen muchas cosas. Ciertamente yo me quedo sorprendida de la cantidad de homosexuales que son los que están como cabeza de altar, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, donde manda capitán no manda soldado, aquí los jefes son los loaces, y si ellos deciden que quien los represente en la tierra sean homosexuales, entonces esa persona, que es un babalao, se lo voy a decir, me dijo, sí, pero que con un homosexual como jefe de altar se detiene el linaje familiar, ahí se para. ¿A quién ellos le van a heredar? ¿A quién ellos le van a dejar la herencia? ¿A quién? Y yo le dije, bueno, pues será a los que están bautizando, que son los que compran linaje, que no son linaje sanguíneo. Y como nosotros sabemos que todo esto siempre fue sanguíneo y que de un tiempo para acá es que los linajes se compran, o sea, usted no nace dentro de un linaje familiar y pasa a un linaje que no es sanguíneo. ¿Por qué se le dice linaje que se compra? Porque el linaje familiar no se compra, o sea, no hay que pagarlo. Usted no le paga a una familia para que la bautice ni nada. Sin embargo, en el linaje fuera de su casa, de su familia, sí tiene que pagarlo. Porque yo, por ejemplo, a un familiar mío, no le doy punto ni le hago nada cobrándole. Y muchísimo menos el bautizo. Porque yo tengo que poner en manos de ese familiar mío lo que yo heredé. Y no lo voy a cobrar. ¿O es que acaso ustedes han visto que un tío, una abuela, un padre, a sus hijos para dejarle la herencia o sea, su herencia? Bueno, yo te voy a dejar mi casa de herencia, pero te tengo que cobrar para dejarte mi casa. No se cobra cuando es una cosa que uno se la va a poner en la mano de herencia. Ahora, cuando es algo que se le va a dar a alguien y esa persona no tiene derecho a herencia, a heredad, pues se le cobra. Entonces, por eso se dice linaje comprado y linaje heredado. Entonces, como estaba yo hablando con ese babalao el año pasado, bueno, de momento, con el tiempo lo que vamos a ver es que la 21 División Dominicana va a estar cada día o completamente practicada por gente de linaje comprado, que el linaje familiar pasó a la historia. El tema es que en las ocasiones en las que hemos querido conversar sobre esto, tranquilamente y abiertamente, siempre nos hemos encontrado con personas que nuestras palabras las tergiversan o que creen que tenemos una intención incorrecta, o somos racistas, o somos homofóbicos, o somos lo que sea, y simplemente lo que uno está diciendo es lo que siempre uno vio. Y respetando totalmente lo que la gente hace en la actualidad, pero totalmente se respeta, porque si así fuera yo no tuviese ni amigos homosexuales que bautizan ni nada, y yo los respeto, voy a su casa, son mis amigos, hago de todo con ellos, incluso tengo gente en mi casa también que son homosexuales, completamente homosexuales, y que no hay, en ese sentido, como yo le digo, es la forma en lo que uno hace. Y yo creo que demostrado está que yo no tengo un problema con que la gente sea lo que sea. Pero si yo tengo que hablar y tengo que decir cosas, yo tengo que recordárselo a quienes lo saben, y los que no lo saben deben saberlo. La gente que no está informada sobre esto que estoy diciendo, pues tiene que saberlo. Y así fue que yo empecé hablando, diciéndolo, ¿por qué bautizan a los homosexuales? Los homosexuales pueden ser caballos de misterio y tener punto de trabajo, pero no deben bautizar, porque según lo que nosotros heredamos, tanto de la Iglesia Católica como del vudú,
los homosexuales no deberían bautizar. Porque los sacerdotes que bautizan en la Iglesia Católica se supone que no son homosexuales, porque la homosexualidad es un pecado grave dentro del cristianismo. Es un pecado de sodomía, entonces no deberían bautizar. Y porque en el vudú se dice que un homosexual no puede procrear, elige no procrear, y por lo tanto no va a hacer que el linaje sanguíneo pueda echar hacia adelante, se pueda mantener. Entonces esa es la razón. Entonces, perfecto, en la diáspora se entiende de otra manera. Ya lo digo, en la diáspora aquí, porque usted va, por ejemplo, a Cuba y usted va a ver que los babalaos no van de ninguna manera a consagrar en Ifá a ningún homosexual. Y no es que no lo discriminan ni lo menosprecian ni nada, inclusive le hacen santo y toda la cosa, y el santero tiene su casa de santería, todo está involucrado, pero no puede ser babalao. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Entonces, lo que sorprende, que fue lo que yo escribí en ese post en Ghetto Gaga, es que precisamente los homosexuales que tienen el privilegio en este tiempo de que se les acepte, aún violando reglamentos ancestrales de la 21 División Dominicana, que se les acepte y se les bautice y se les acepte y que uno con ellos comparta, reconociendo el bautizo que ellos tienen, sabiendo nosotros que 50, 60, 70 años atrás eso era impensable. Bueno, está bien. Son los que más critican y son inclusive los que algunos de ellos se consideran críticos de nuestra religión, cuando ellos no deberían ni siquiera estar como sacerdotes. No deberían ser servidores de misterio, o sea, según la tradición ancestral, que ahora ya no importa, ya le digo. Pero si usted sabe que usted es un privilegiado, que usted está viviendo una etapa de mucha suerte de que a usted se le ha hecho todo eso y se le ha aceptado, no critique tanto entonces al desarrollo de otras personas. Reconozca que usted está viviendo un proceso de privilegio dentro de la tradición, sea agradecido y deje que entonces los demás hagan las cosas. No es que tengan que estafar ni engañar, no, de ninguna. Yo no me estoy refiriendo a eso, sino a la razón por la que yo puse el post, indicando el por qué, efectivamente, en el vudú tradicional se estila, es el deber de toda persona que dirige su convento, casa espiritual, como le decimos nosotros acá, no altar, porque el altar lo puede llevar perfectamente una persona que no esté bautizada, pero que sea caballo de misterio, ¿no? O servidor de misterio a otros niveles, que tenga un punto de trabajo, vamos a decirlo así, un punto de trabajo. Pero el jefe de convento, o sea, de linaje, debe ser un homosexual. Perdón, no debe ser homosexual para que pueda entonces sostener el linaje. Entonces, viendo uno todo eso, en estos tiempos, las cosas son distintas y se les acepta y no hay ningún problema. Entonces, criticar tanto cuando uno dice, por esa razón es que esas personas a sus parejas las preparan ellos mismos para que sean de su propio linaje, para poder mantener el linaje de ellos. No se trata de una cosa simplemente de que sexual, de que yo soy el padrino y me voy a acostar con mis ahijados. No es algo tan frívolo ni tan banal. Estamos hablando de una cosa demasiado seria. Y aún así tú ves que yo lo he explicado por las redes sociales y han seguido tirándome palo. Hubo uno que hasta me dijo que yo lo que estaba era de que dolida, de que porque él no estaba de acuerdo conmigo. Y yo le dije, su nivel de madurez, eso es lo que le permite entender, de que yo, decirme que yo estoy lo que estoy buscando. Ojalá, si no te estás dando cuenta de lo que estoy buscando es de educar, para que me entiendas la razón del por qué. Y que no se está hablando de una cosa frívola. Pero esta misma reacción de personas que desde hace muchos años no quieren que se hable, que se diga las cosas como siempre fue que se hizo tradicionalmente. Y entonces, y es lo que yo digo, lo más grave es que detrás de todo esto, la gran mayoría de quienes se oponen y de quienes están continuamente fronteando la tradición son precisamente homosexuales. Y los que más hablan son precisamente homosexuales. Cuando si nos fuéramos a llevar de lo que se hacía antes, ellos ni siquiera estuviesen hablando, porque ni siquiera estuviesen en el medio, porque no se le hubiese bautizado nunca. ¿Me comprenden lo que le quiero decir? Entonces, lo que están viviendo ahora un momento histórico de privilegio son los que más critican y son los que más frontean.